Bueno, entonces, como comentábamos antes de iniciar la grabación, habíamos empezado un ciclo de conferencias sobre la espiritualidad de Cristo Rey y en sus distintas dimensiones, y ahora toca hablar de la dimensión apostólica, aunque es una dimensión muy socorrida. La verdad es que me parece que volver siempre a las fuentes bíblicas y a las fuentes dogmáticas y a las orientaciones espirituales nos sirve mucho para lo que nosotros tratamos de vivir. Entonces, vamos a comenzar de una vez. En primer lugar, la parte del fundamento bíblico ahora sí que de la dimensión apostólica, la espiritualidad de Cristo Rey. Para hacer un pequeñísimo resumen y una recapitulación de las prédicas anteriores, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de un camino de seguimiento de Cristo. Existe una sola espiritualidad católica, o sea, una sola espiritualidad, que es la espiritualidad católica, pero dentro de la espiritualidad católica podemos encontrar distintos matices. Y según esos matices van a ir surgiendo las diversas espiritualidades, que vamos a decirlo así, son todos, como que están todos, son distintos espectros dentro del mismo patrón, que es la espiritualidad católica. Entonces, en cuanto a espiritualidad católica, todo se alimenta de las fuentes de la revelación, es decir, de las Sagradas Escrituras, de la tradición, del magisterio, pero también las espiritualidades se van viviendo fundamentalmente en las personas. Los otros ámbitos en donde la espiritualidad se alimenta es particularmente en la vida de los santos y en las comunidades eclesiales. Cuando hablamos de espiritualidad de Cristo Rey, hablamos de el seguimiento de Cristo en cuanto Rey, que es algo muy socorrido en las Sagradas Escrituras, en la tradición de la Iglesia, en el magisterio reciente y particularmente algo que nosotros como comunidad queremos vivir. Habiendo hecho ese paréntesis, entonces, cuando hablamos de la dimensión apostólica de la espiritualidad de Cristo Rey, tenemos que encontrar entonces en esas mismas raíces en general de la espiritualidad algo que fundamente. Es decir, no podemos decir que la espiritualidad de Cristo Rey es apostólica nomás porque, pues, porque a mí se me ocurre, sino que tenemos que revisar que sea apostólica porque eh, que es apostólica porque las mismas fuentes de la revelación nos los van indicando. Entonces, en primera parte, ¿qué significa apostolado? Apostolado viene de un verbo que es de apostello, que significa enviar. El apóstol, antes que nada, es un enviado. Es decir, alguien que ha recibido una misión y que ha sido enviado a cumplirla. De hecho, el verbo griego apostelo al latín es el verbo misio, que significa también enviar. Entonces, apostolado o misión o apóstol o misionero esencialmente comparten la misma raíz etimológica. Esto ya nos va dando un perfil muy especial, que es que el apostolado, perdón, el apóstol es aquel que camina en obediencia al que lo envía. Es decir, el apóstol no es el que por su propia iniciativa se dirige a un lugar, sino que apóstol es aquel que ha sido enviado a ese lugar. Entonces, hay ya una relación desde el inicio entre el apostolado y la obediencia que eso implica. ¿Quién es el primer apóstol? Jesucristo. Jesucristo es el primer enviado del Padre. Jesucristo es el apóstol por antonomasia. El Padre envía a su Hijo al mundo, para darse a conocer a sí mismo y para dar a conocer su voluntad salvadora. El envío del Padre al Hijo es parte de la misión regia de Cristo. Es decir, el Padre envía a Cristo al mundo y este envío, este apostolado que Cristo recibe por parte del Padre, forma parte esencial de la misión de instaurar su reino, o sea, o del anuncio del reino. Este es el primer fundamento.
Permítanme. Ahí está. Entonces, habiendo dicho eso, o sea, que Jesucristo es el enviado del Padre, lo que podemos contemplar en los evangelios, ahí se me fue, lo que podemos contemplar en los evangelios, pero particularmente fuerte en el evangelio de Lucas, es así como el Padre envía al Hijo, el Hijo envía a la iglesia. Esa va a ser como que la gran base bíblica. Vamos a concentrarnos ahora en la primera parte en lo que decíamos recién, que el apostolado de Jesús o el envío que Jesús recibe por parte del Padre es parte de su misión regia o de su misión mesiánica. Particularmente nos vamos a estar basando en un pasaje que es Lucas 4, 18 al 21. Ahora lo vamos a proyectar, no se preocupen, en el que nos va mostrando cómo Jesús es el Mesías que da cumplimiento a lo que Dios Padre había prometido por parte de los profetas. Y lo que habían prometido los profetas era justamente eso, que Dios Padre, que el Señor, iba a enviar a un Mesías Salvador, a un Cristo que sería rey y que aseguraría la alianza en medio de su pueblo. Entonces, para no darle más vueltas, vamos directamente a este pasaje. Por favor, un voluntario que nos ayude a proclamarlo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. ¿Qué dice? ¿9? Y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Te la damos. Sí. Entonces, un poco para poner en este contexto, San Lucas está presentando en este momento del Evangelio el inicio de la vida pública de Jesús. Ya había comenzado, Jesús ya empieza a hacer el anuncio del reino y llega a la sinagoga y en la sinagoga abre un libro de, bueno, ahora sí que un rollo del profeta Isaías y comienza citando entonces el Evangelio según San Lucas, este pasaje de Isaías en donde se anuncia la venida del Mesías, el Mesías que viene a anunciar el Evangelio y que es un Mesías que tiene características regias. Cuando Jesucristo termina de leer este pasaje, afirma entonces, hoy se cumple este pasaje de la Escritura que acaban de oír. O sea, está diciendo, eso que Dios había prometido a través del profeta Isaías se está cumpliendo. Eh, la cita que Jesús lee enumera los signos que se esperaban del Mesías o del Cristo Rey que vendría por parte de Dios. O sea, eso de sanar los corazones destrozados, vendar las heridas, proclamar un año de gracia del Señor, anunciar la conversión de los pecadores, proclamar el Evangelio. Todo eso se esperaba del Mesías, del Cristo Rey, que por parte de Dios llegaría. Entonces, ya de entrada, desde el inicio de la vida pública de Jesús, las acciones que él realiza se presentan como signos de que el reino de Dios se está haciendo presente. Entonces, fíjense cómo están intrínsecamente unidas dos cosas. Cristo es enviado por el Padre para realizar ciertas acciones, para cumplir cierta misión, y todos los actos que implican la misión que el Padre le ha dado a Cristo, que del envío, del apostolado que el Padre le ha encomendado a Jesús, tienen que ver con el reino de Dios que está cerca, que se está haciendo presente, que está involucrado en la persona de Jesús. Para que lo veamos de un modo todavía más fuerte, tenemos el pasaje de Isaías, uno que les va a sonar más o menos conocido porque ahora que acaba de hacer Adviento y Navidad, fue proclamado en varias ocasiones. Esto lo tenemos en Isaías 9:1-6. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría
has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia como se gozan en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como el día de Madián. Porque todas las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre serán presa de las llamas, pasto del fuego. Porque un niño se nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, la soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la luz. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo restablecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia es de ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Entonces, em, aquello que Dios promete respecto al enviado de Jesucristo está absolutamente relacionado con una cuestión regia. Entonces, ya desde entrada por las bases bíblicas, podemos ir viendo cómo está absolutamente relacionado el envío que tiene Jesús con su misión regia, con su misión de instaurar el reino de su Padre. Ahora, por eso mismo, sin forzar absolutamente nada, va quedando cada vez más y más claro, perdón, va siendo más y más evidente cómo el apostolado de Jesús, que eso es el envío, tiene directamente que ver con la instauración y proclamación del reino. Las curaciones, los exorcismos, las predicaciones y los milagros de Jesús son signos que transmiten una realidad más profunda, que Cristo viene a hacer presente el reino, como se lee en Lucas 4:43. También a otros pueblos tengo que evangelizar el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Otra vez aparece este verbo apostelo. Estos signos están orientados, los signos del reino, es decir, las curaciones, los exorcismos, los milagros, las predicaciones, todo eso están orientados a dos cosas, al arrepentimiento de los pecados y a la aceptación de Jesús como el Señor, es decir, de Jesucristo como Rey. Como tenemos en un pasaje en Lucas 7, 20 y 23, que en otro momento se leerá, cuando Jesús le confirma esto a Juan. Con los signos que Jesús hace, Él quiere mostrar que tiene poder para librar de la muerte y del pecado, por eso en otro momento habíamos visto que eso implica ser rey por conquista, y para conseguirlo es necesaria una transformación de la propia vida, es decir, para tener acceso a la misión de Jesús, para tener acceso o para vernos beneficiados de su apostolado, es necesario escucharlo, es necesario dejarse transformar, renunciar al pecado y seguirlo para ser como Él. Ese es el proceso de Jesús en el Evangelio. Eso implica el apostolado de Jesús. Ahora, eso que Jesús va realizando, no lo realiza, vamos a decirlo así, él solito, sino que como dijimos al inicio, así como Jesucristo es el enviado del Padre, Jesucristo a su vez envía a su comunidad, que es la iglesia, para continuar su misión hasta que Él vuelva. Fíjense cómo, para esto les pido que tengan más o menos presente el Evangelio cómo para cumplir su apostolado, para cumplir su envío, Jesús va progresivamente constituyendo una comunidad. En la misma medida en la que Jesús va anunciando el reino, llama a algunos a seguirlo, y así como llama a algunos, y así como llama a algunos particularmente a seguirlo de un modo especial, se va formando en torno a él, que es la palabra, toda una comunidad. Recuerden, por ejemplo, el pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús había salido a predicar y llevaban 3 días en el desierto y se les había acabado la comida. Ahí es cuando a él le dice que siente compasión por los que estaban a su alrededor y hace la multiplicación de los panes y de los peces. Pero fíjense que lo hace porque hay todo un conjunto de gente que lo ha estado escuchando predicar y que lo ha estado siguiendo. Entonces, en la misma medida en la que Jesucristo
va cumpliendo su propio apostolado y va haciendo presente los signos del reino, se va congregando en torno a él una comunidad. A los miembros, a algunos de los miembros de esa comunidad, les comparte la propia misión que él había recibido del Padre. Repito, a algunos de los miembros de esa comunidad que se habían reunido en torno a él les comparte el apostolado que el Padre, con el cual el Padre había enviado a su Hijo al mundo. Es decir, los elige para que estuvieran con él y para que estando con él enviarlos a predicar y los hace justamente apóstoles, es decir, enviados. Eh, y también, junto con los apóstoles, hace algo similar con los discípulos. Para esto tenemos algunos textos, el de Lucas 9, el de Marcos 6, el de Lucas 10. Ahí en la pantalla después pueden corroborarlo en sus escrituras. Vamos a leer particularmente uno. Este, bueno, acá tenemos dos de los pasajes, Lucas 9, 1, 2 y versículo 6, y Marcos 6, versículos 7, 12 y 13. Eh, ¿Alguien me hace leer, por favor, el favor de leer el primer pasaje? Yo, padre. Lucas, Gracias, María. Lucas 9. Ah, ok. Sí, sí, Amalia, por favor. Ok, gracias, padre. Lucas 9:1, del 1 al 2. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y curando enfermos en todas partes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Amalia. Y la parte de Marcos, Si quiere yo, Entonces, padre. Ay, perdón. por favor. Entonces llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Muchas gracias, Isa. Entonces, miren, fíjense las características acá esenciales de todo esto. Es Jesús es el que convoca. Él es el que le da su propio poder y su autoridad a los que él convoca. O sea, sobre todo para expulsar a los demonios y para curar enfermedades. Ahora, una vez eso los envía, eso es el apostolado, recordemos que viene de apostelo, que es enviar para los que se están integrando, y los hace hacer lo mismo que él hacía, proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos, anunciando el evangelio. Este, en Marcos se ve exactamente lo mismo. Los llama y los envía dándoles su propio poder. ¿Y qué era lo que hacían? Lo mismo que hacía Jesús, expulsar demonios, sanar a los enfermos y predicar el evangelio. Eh, o sea, ya desde cuando luego tenemos como preguntas, ¿no? De en qué momento la iglesia se funda, desde las Sagradas Escrituras, en qué parte. La cosa es que no es en una sola parte. O sea, bueno, claro, hay pasajes en los que es muy claro, pero ya desde acá, ya desde el inicio de su vida pública, Jesús está enviando a los suyos a continuar su propia misión. Fíjense que ninguno de los que fue enviado por Cristo, es decir, ninguno de los apóstoles de Cristo, era capaz de hacer más de lo que hacía Jesús, sino al contrario, podían hacer solamente lo que Jesús les había mandado, y Jesús no solamente los manda, sino que los habilita. Esa parte de que les dio su propio poder y autoridad es importantísimo, porque quiere decir que el apóstol, como es un enviado, no actúa en cuenta propia, sino actúa en cuenta de aquel que lo manda. Ahora sí que es algo parecido a cuando en la casa los papás le dicen a un hermano, a uno de los hijos, ve y dile a tu hermano de mi parte, que si no se viene ahorita a la mesa y se pone a levantar los trastes, pues le va a tocar una que se va a acordar toda la vida. Bueno, cuando el hermano va y le dice eso, no actúa en cuenta propia, porque si no su hermano se le reiría en la cara.
va con la autoridad de los papás. Bueno, algo semejante Jesús está haciendo con los suyos. Eso es el apostolado. O sea, es haber recibido un envío. Me permite que no se me cambie la pantalla. Este, entonces, y fíjense entonces, ahí se me fue otra vez 2 veces. Fíjense entonces cómo esto ocurre en dos ocasiones. Eh, la otra cara, entonces, perdón, para recalcar entonces esto último, las notas características del apóstol, bíblicamente hablando, es que han recibido un envío por parte de Cristo, han sido elegidos por Él, actúan con la autoridad de Jesús y justamente se dedican a hacer presentes los signos del reino, que son la expulsión de los demonios, la sanación de los enfermos y la predicación del evangelio. Ahora, una vez que Cristo ha resucitado, eh, el apostolado todavía, vamos a decirlo así, como que tiene una evolución todavía más profunda. Y tenemos un pasaje en San Lucas en el que podemos ver justo esta sucesión del apostolado, de cómo el Padre envía al Hijo y cómo el Hijo envía a la Iglesia. Lo tenemos particularmente en Lucas 24, 44, 49. Jesús está resucitado, Jesús justo antes de ascender a los cielos, junta a sus discípulos y les dice lo siguiente: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abre la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió, así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, comenzando por Jerusalén, y en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Entonces, ahí fíjense lo que pasa. En la primera parte de este pasaje del Evangelio, Jesús quiere dejar muy en claro que Él es el enviado del Padre, que Él es el apóstol del Padre, y que todo lo que Él hizo, particularmente teniendo su culmen en su pasión, en su muerte y en su resurrección, era para lo que Él había sido enviado. Paréntesis. Por eso cuando alguien dice que la cruz de Jesús pasó porque sí, que Jesús no lo pudo evitar y que no estaba en su plan original, pues esas son babosadas, ¿no? No, porque Jesús, en cuanto enviado del Padre, sabía perfectamente que Él estaba cumpliendo las Escrituras y que las Escrituras anunciaban su pasión, su muerte y su resurrección. Pero Jesús agrega algo, dice, y también estaba anunciado que comenzando por Jerusalén y en su nombre, es decir, en nombre de Cristo, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. En ese sentido, Jesús amplía su misión al mundo entero y a sus apóstoles les da la misión, ahora sí que les otorga el apostolado para que realizaran eso. ¿Por qué Jesús les pide que se esperen a recibir al Espíritu Santo? Porque, esta es la parte más importante, para poder ser un buen apóstol se necesita una cosa, se necesita ser testigo. Cuando Jesús dice en este evangelio, ustedes son testigos de todo esto, no está diciendo una característica como que al aire, los está reconfigurando. El apóstol debe ser testigo de Cristo y solamente puede ser testigo de Cristo si recibe una habilitación, si recibe un poder especial. Y ese poder especial Jesús lo da a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es otra característica del apostolado que aparece junto con las anteriores? La calidad de ser testigo, testigo que da testimonio de Cristo, porque ha convivido con Él, porque el Espíritu Santo le permite vivir en esa intimidad con Jesús y porque Jesús lo ha mandado. Después, justamente cuando hablemos de la dimensión martirial
de la espiritualidad de Cristo Rey, vamos a volver particularmente sobre este pasaje porque testigo significa mártir, pero bueno, no es ahora lo que nos vamos a, a centrar. Entonces, teniendo esto presente, una de las grandes notas características del apostolado, de vuelta, ¿cuáles son? Haber sido escogido por Cristo, haber sido habilitados por Cristo con su fuerza y con su poder, ser testigos de Cristo y tener la misión de continuar la obra de Cristo hasta que Él regresara. En ese sentido, me gustaría citar la Catequesis Tredende de Juan Pablo II, en la que se afirma lo siguiente: los apóstoles no tardan en compartir con los demás el ministerio del apostolado. Transmiten a sus sucesores la misión de enseñar. Ellos la confían también a los diáconos desde su institución. Esteban, lleno de gracia y de poder, no cesa de enseñar, movido por la sabiduría del Espíritu. Los apóstoles asocian su tarea de enseñar a los otros discípulos e incluso simples cristianos dispersados por la persecución iban por todas partes predicando la palabra. San Pablo es el heraldo por antonomasia de este anuncio, desde Antioquía hasta Roma, donde la última imagen que tenemos de él, según el libro de los Hechos, es la de un hombre que enseña con toda libertad lo tocante al Señor Jesucristo. Sus numerosas cartas amplían y profundizan su enseñanza. Al mismo tiempo, las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago y de Judas son otros tantos testimonios de la catequesis de la era apostólica. A ver, aunque en este pasaje de la catequesis tredende estamos hablando solamente de uno de los aspectos del apostolado, que es el aspecto de la enseñanza, podemos decir que esto es válido para todos los otros, ¿no? O sea, el punto es el apostolado que reciben los apóstoles o la misión que reciben los apóstoles de santificar, de enseñar y de guiar, no se la quedan ellos, sino que la van transmitiendo a sus sucesores. De vuelta, en este pasaje de San Juan Pablo II se hace énfasis en uno de los aspectos del apostolado, que es la enseñanza, porque pues, es un documento sobre la catequesis, pero aplica para todos los otros. Eh, entonces, ¿qué tiene que hacer el apóstol? ¿Qué es lo que tiene que hacer el enviado de Cristo? Anunciar la conversión de los pecados. Eso es algo que no puede renunciar al apóstol. Y ser testigo de la pasión, de la muerte y resurrección del Señor. Cuando Jesús dice, ustedes son testigos de esto, ¿de qué? De la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Y qué implica eso? Implica conocer a Cristo, implica estar unido a Cristo, implica predicar a Cristo e implica vivir a Cristo. Padre, ¿qué significa vivir a Cristo? Miren, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles se encarga de aclarar eso. Vivir a Cristo significa que el testigo de Cristo no solamente es testigo de Él con las palabras, sino con su propia vida. Por eso el apóstol que debe ser testigo de Cristo necesita del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que cristifica la vida del apóstol. Pero bueno, terminando un poquito la parte bíblica, vamos a ir ahora a las orientaciones, vamos a ir ahora a unas orientaciones dogmáticas en primer lugar, después vamos a ir a frases del Evangelio y después vamos a ir a las partes espirituales. Ya que llegamos a la parte espiritual, a las orientaciones espirituales, vamos a abrir espacio para preguntas. Entonces, eh, cerrando la parte bíblica, el Padre envía al Hijo y el Hijo envía a la Iglesia. Justo apóstol significa enviado. Entonces, todo aquel que es enviado por Cristo recibe un apostolado. Y el apóstol tiene la misión de continuar la obra de Cristo hasta que Él vuelva, es decir, anunciar la conversión de los pecados, extender el reino de Dios. Pero esto solamente lo puede hacer si está particularmente unido a Cristo por la acción del Espíritu Santo. Eso es como el resumen de toda la parte bíblica. Esto nos permite encontrar orientaciones dogmáticas, es decir,
hay muchas formas de estar asociado a la misión o al apostolado de Cristo. Ahora, cómo nos asociamos a Cristo, siempre esta asociación es sacramental. Nadie está asociado a Cristo por sus buenas intenciones, sino, en primer lugar, estamos asociados a Cristo por los sacramentos. Entonces, podemos decir que hay un apostolado general, que es el apostolado bautismal, por el cual recibimos el Espíritu Santo que nos transforma y nos configura en Cristo sacerdote, en Cristo profeta, en Cristo rey, que nos hace miembros de la iglesia. Este apostolado se acentúa particularmente cuando recibimos la confirmación, y está también un apostolado muy específico, que es el apostolado ordenado, vamos a llamarlo así. A ver, ¿qué estoy diciendo acá? Porque a lo mejor uno dice, padre, como que dio un salto que no le entiendo. Y está muy bien. Si yo les digo, o sea, si estamos partiendo de que solamente se puede hacer apóstol si Cristo nos ha enviado, y solamente se puede ser apóstol si somos testigos de Cristo, y que el ser enviados de Cristo y que el ser testigos de Cristo lo recibimos por una acción especial del Espíritu Santo en nosotros, entonces eh, la forma en la que nos asociamos a Cristo siempre, o sea, es siempre por la acción del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, de vuelta, no actúa en abstracto. Dios actúa en su iglesia a través de los sacramentos. Entonces, justo fíjense cómo estoy mencionando los tres sacramentos que configuran el alma, los tres sacramentos que imprimen sello. Tenemos el bautismo, la confirmación y el orden. Por estos tres sacramentos, el Espíritu Santo transforma nuestra alma y nos hace testigos de un modo especial de Cristo. Entonces, para esto, o sea, ¿por qué? Porque para ser apóstol de Cristo no basta de vuelta con querer serlo. Necesitamos ser transformados en nuestro ser, y desde esa transformación actuar como Cristo actuó. De vuelta, vamos a la parte bíblica. Cuando Cristo llama a sus apóstoles la primera vez, les da su fuerza, su poder y su autoridad para que ellos hagan lo que no podían hacer. A ver, ¿quién puede expulsar demonios? Cristo solamente. Y los que Cristo envía con su propio poder. De un modo semejante, ¿quién puede realizar la obra de Cristo hasta que Él vuelva? La iglesia. Pero la iglesia, ¿cómo puede hacer la obra de Cristo? Porque la asiste el Espíritu Santo. Nosotros como miembros de la iglesia, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Pues por medio de los sacramentos. Entonces, los sacramentos que nos transmiten especialmente al Espíritu Santo y que tocan y que transforman nuestra alma, son los mismos sacramentos que nos asocian de un modo especial a la misión, es decir, al apostolado de Cristo. San Juan Pablo II, en Vita Consecrata número 31, comenta lo siguiente: todos los fieles, en virtud de su regeneración en Cristo, participan de una dignidad común, todos son llamados a la santidad, todos cooperan a la edificación del único cuerpo de Cristo, cada uno según su propia vocación y el don recibido del Espíritu. La dignidad igual de todos los miembros de la Iglesia es obra del Espíritu, está fundada en el bautismo y la confirmación y corroborada por la Eucaristía. Sin embargo, también es obra del Espíritu la variedad de formas. Él constituye la Iglesia como una comunión orgánica en la diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. Entonces, todos en la Iglesia estamos llamados al apostolado, es decir, a participar de la misión de Cristo, absolutamente sí. Y no es algo opcional. Ser cristiano significa también e implica ser apóstol. No es algo opcional. Pero cada uno participa de la misión de Cristo según el modo en el que el Espíritu lo permite. Entonces tenemos el apostolado bautismal, el apostolado confirmado que viene a fortalecer el apostolado bautismal, y tenemos
en otro sentido, el apostolado ordenado, podríamos llamarlo así. Este, algunas frases del magisterio sobre el apostolado que nos pueden servir. Particularmente vamos a tomar de la Lumen Gentium, de la Presbyterorum Ordinis y de la Apostólica Mactusitatem. Por favor, 4 voluntarios que cada uno pueda leer sus respectivos párrafos. A ver, si quieren yo empiezo con el de Lumen Gentium. Ahora bien, el apostolado de los laicos es participación en la misión, en la misma misión salvífica de la Iglesia, apostolado al que todos están destinados por el Señor mismo en virtud del bautismo y de la confirmación, y los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía, comunican y alimentan aquel amor hacia Dios y hacia los hombres que es el alma de todo apostolado. Gracias, Alejandro. Yo digo el Segundo. siguiente. Gracias, José Pero David. los demás sacramentos, al igual que todos los ministerios eclesiásticos y las obras del apostolado, están unidos con la Eucaristía, y hacia ella se ordenan. Pues en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo en persona, nuestra Pascua y pan vivo que, con su carne, por el Espíritu Santo vivificada y vivificante, da vida a los hombres que de esta forma son invitados y estimulados a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y todas las cosas creadas juntamente con él. Muchas gracias. Tercer párrafo. Si quiere, yo lo leo. La Iglesia ha nacido con el fin de que por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora. Y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras, porque la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Gracias, Abel. El cuarto párrafo. Pero este apostolado no consiste solo en el testimonio de la vida. El verdadero apóstol busca las ocasiones de anunciar a Cristo con la palabra, ya a los no creyentes para llevarlos a la fe, ya a los fieles para instruirlos, confirmarlos y estimularlos a una vida más fervorosa. La caridad de Cristo no surge, y en el corazón de todos debe resonar aquellas palabras del apóstol: ay de mí si no evangelizare. Muchas gracias, Amalia. Bien. Entonces, bueno, a ver, en estas 4 frases del magisterio vemos que de un modo u otro se confirma lo que habíamos visto por las bases escriturísticas y dogmáticas, y también que se profundiza un poco con más claridad, ¿no? Entonces, a ver, en primer lugar, podríamos desglosar cada uno de estos párrafos en muchas cosas, pero para hacerlo resumido, ¿no? En el primer párrafo se manera de un modo particular que todos los miembros de la Iglesia participan del apostolado, y en esa parte la Lumen Gentium habla particularmente de el apostolado de los laicos al que están llamados en virtud del bautismo y de la confirmación. En la segunda parte se menciona que la fuente y la cumbre de todo apostolado es la Eucaristía, es decir, es llegar a adorar a Cristo. Este, en la tercera parte se da como una definición un poquito, bueno, una definición muy bonita del apostolado, que es básicamente la propagación del reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios, y la participación en la redención salvadora de Cristo. Dice, fíjense qué bonito, ¿no? Dice, toda la actividad del cuerpo místico, es decir, de la iglesia dirigida a este fin, se llama apostolado, y que ejercen todos los fieles de distintas maneras, es decir, propagación del reino de Cristo para gloria de Dios.
Y la última parte señala algo muy bonito, que es que el apostolado no consiste solamente en el testimonio de vida, que sí, y es probablemente parte de lo esencial, sino que el apóstol sí debe anunciar también a Cristo. Entonces, esas son frases del magisterio. Sobre esas frases vamos a hacer algunas orientaciones espirituales que van a ser cortitas, concisas. Si les quieren sacar copia a la pantalla, genial. Y si no, las vamos mencionando una por una. Entonces, en primer lugar, el apostolado es un acto de obediencia a Cristo Rey. Segundo, es más que simplemente realizar una acción o una estrategia. Es una nota esencial de la identidad cristiana. Carlos, Tercero, el apostolado es una asociación a la obra salvadora de Cristo en la extensión de su reinado. Cuarto, cada fiel cristiano participa del apostolado según su vocación propia. Quinto, el Padre envía al Hijo, el Hijo a la Iglesia a cada uno de nosotros. Sexto, existen condiciones para el apostolado: ser testigo de Cristo y vivir en comunión con Él. Son dos de ellas, ¿no? Ahí faltó agregar, pero habría que agregar también y haber recibido la acción del Espíritu Santo. La siguiente, existe una finalidad del apostolado: orientar todas las cosas hacia Cristo. Y esto implica que su verdad sea conocida y aceptada, que los corazones se conviertan aceptando la salvación y abandonar el pecado para que se vivan los valores evangélicos del reino: caridad y verdad, justicia y paz. La siguiente, el apostolado es más que una acción, es el testimonio de una vida unida a Cristo. Por eso, el apostolado siempre viene acompañado de sufrimientos y de gloria. Sufrimientos porque es la consecuencia de perseverar en el testimonio a pesar del rechazo. Siguiente, todo apostolado tiene que llevar a la evangelización. De otro modo, es activismo o filantropía o sentimentalismo o lo que gusten. Pero fíjense, cada vez que Cristo está realizando su acción apostólica, siempre empieza con algo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Conviértanse de sus pecados. Es decir, el apostolado, o sea, la primera parte de la evangelización siempre implica conversión. Un apostolado que no anuncie la conversión, pues se aleja de la voluntad de Cristo. Siguiente, todos están llamados al apostolado. Es un deber ineludible de la vocación cristiana y cada uno debe vivirlo desde su vocación personal. Ahora, habiendo dado estas orientaciones espirituales, los voy a dejar con dos frases para meditar del Papa Francisco, que publicó en la Gaudete Exsultate, que se me hacen frases que son preciosas, la verdad. Primero, reconozcamos nuestra fragilidad, pero dejemos que Jesús la tome con sus manos y nos lance a la misión. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que nos hace grandes y que puede hacer más buenos y felices a quienes lo reciban. La audacia y el coraje apostólicos son constitutivos de la misión. Y la otra es: pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos reclame, que demos un paso adelante, que pidamos el valor apostólico de comunicar el Evangelio a los demás y de renunciar a hacer de nuestra vida cristiana un museo de recuerdos. Bueno, hay una colección más amplia de frases para meditar, pero yo los quiero dejar nomás con esas dos. Con esto eh, vamos a terminar la presentación en sí misma y vamos a dejar un espacio para preguntas, para si preguntas, comentarios o cosas que van surgiendo a la luz de esto. Así que bueno, en primer lugar, muchas gracias por su paciencia. En segundo lugar, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, este es el momento. Yo creo que estas últimas cosas del Papa Francisco eh, nos
interpelan particularmente a los que estamos en familia laical, porque los que estamos en familia laical tenemos dos columnas muy fuertes, ¿no? O sea, en primer lugar está el tema de la adoración eucarística que tiene que ser mensual, pero la otra que se remarca es la parte apostólica. Y ya saben que cada comunidad tiene dos posibilidades. Por una parte, o que cada comunidad de la familia laical tenga un apostolado mixto, es decir, que cada uno de sus miembros tenga un apostolado específico, eh, eh, o que se constituyan comunidades de la familia laical que vivan un apostolado en cuanto a comunidad. Eh, Puede ser cualquiera de las dos, pero tiene que haber un apostolado. Y de vuelta, un apostolado con características evangelizadoras. Si no hay evangelización, no hay apostolado. Llámese de cualquier otra manera, o sea, lo pueden llamar acción social, compromiso social, servicio para el bien común, y eso está muy bien, o sea, y tiene que estar. Es parte de la vocación cristiana, pero eso no sustituye el anuncio del Evangelio y la contribución con la extensión del reino de Cristo. Me explicó que creo que a veces es una tentación que tenemos. Pues mi apostolado es mi trabajo, mi apostolado es mi familia, mi apostolado es hacer tal o cual cosa, mi apostolado es contribuir al bien común. Sí, y está muy bien, pero esencialmente apostolado es evangelizar, evangelizar porque Cristo nos envió a eso. Entonces, eh, yo sí creo que una comunidad de la familia laical que no tenga apostolado, ya sea en cuanto a comunidad o en cuanto a sus miembros, está condenada a extinguirse. O sea, primero está condenada a enquistarse, van a quedar los mismos 5 miembros de siempre y después de eso se va a terminar acabando. Eh, y fíjense cómo en Cristo siempre, o sea, el apostolado está unido, o sea, Jesús, fíjense, dice, estaban reunidos en torno a Él y los enviaba a predicar. Entonces, el estar reunidos en torno a Cristo lo tenemos en nuestra hora santa mensual, pero el enviarnos a la misión, el enviarnos al apostolado, es algo que, pues, que no puede faltar, ¿verdad? Entonces, lo dejo ahí picando para cada comunidad.